y por lo tanto vamos a dar inicio con la presentación correspondiente para ir teniendo en cuenta un mejor contexto de nuestra materia y todo lo que representa para nosotros el derecho civil, en especial aquella sección de este derecho civil que tiene en composición, como bien lo habíamos mencionado en alguno de sus cápsulas informativas, que toda esta cuestión sobre las personas, pues es meramente lo que gira en torno a la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el derecho civil es una de las bases del derecho, donde están definidas y también se definen en distintas materias el actuar, ya sea por cuestiones de hechos o actos jurídicos que se van generando de acuerdo a cada una de las etapas del ser humano. Empezando esta cuestión, les comento que la bibliografía correspondiente pues es de Rafael Rojina Villegas sobre su compendio civil. En el tomo 1 pues habla precisamente sobre esta distinción del derecho civil sobre las personas, el patrimonio, las sucesiones. Entonces es bastante amplio lo que vamos a empezar a contextuar en este sentido. Y bien, dentro de estas materias que comprende el derecho civil, podemos distinguir entre el derecho civil primero de las personas, que regula los atributos de las personas físicas y morales, un régimen jurídico de la familia, y en segundo, un derecho civil patrimonial. Entendamos que esta sección patrimonial la vamos a tratar nosotros como todas aquellas cosas materiales que forman parte del patrimonio de una persona, que va a ir, ejemplo, desde su vivienda, desde su coche hasta una cuestión muy simple y que pues todo el mundo tenemos, como es un teléfono celular, ¿no? Todos estos bienes son parte de nuestro patrimonio que también, por supuesto, contraemos derechos y obligaciones con cada uno de ellos. ¿Qué vamos a ver en esta parte del derecho familiar? Pues bueno, el derecho civil familiar forma parte que su objeto de la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud de parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias del tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. Nuestra doctrina en materia civil nos enseña que el matrimonio es el inicio de una familia legal. ¿Por qué legal? Porque estamos acreditando un vínculo que es meramente voluntario de las personas que tienen, para empezar, la mayoría de edad. En segundo punto, tienen la capacidad jurídica de realizar este tipo de negocios en cuanto a su vida privada. Es decir, no se está involucrando ningún tipo de sentido político, ningún tipo de sentido que vulnere sus derechos en este sentido. Y ya veremos que pues las consecuencias de la decisión sobre un vínculo matrimonial, pues empieza a tener también ejemplo lo que es el crecimiento de la familia, lo que vienen los hijos y cómo estos hijos pues están meramente conectados en materia jurídica para obtener no nada más ejemplo la obligación de la cuestión de las pensiones. Hay muchas obligaciones que conforman los derechos naturales y en especial los derechos humanos de esta persona que es un menor de edad. Ya lo veremos también mencionado en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora bien, hablando de la otra rama que es el derecho civil patrimonial, pues el régimen jurídico sobre esta sección de los derechos reales. Quiero que tomen en cuenta que cada vez que nosotros hablemos sobre los derechos reales nos vamos a estar refiriendo a las cuestiones materiales, es decir, a las cosas. ¿Cuáles de todos estos derechos nosotros tenemos en la cuestión de los derechos reales? Pues ya vamos a ir avanzando, ejemplo, viendo nuestro derecho de propiedad, nuestro derecho de posesión, nuestro derecho de usufructo, etcétera. Y aquí nos dice, incluyendo la organización jurídica del patrimonio en general y la clasificación de los bienes. Esta clasificación de los bienes va a derivar precisamente de cuál es la cosa material y cuáles son los derechos que se contienen a nosotros como personas. Vamos a hablar también del régimen de las obligaciones o los derechos personales, que se comprenden aquí las distintas relaciones jurídicas entre acreedor y deudor, que nacen del contrato o de las fuentes denominadas extracontractuales,
como por ejemplo la declaración unilateral de la voluntad, los testamentos, las sentencias en algún proceso, un acto administrativo, un enriquecimiento sin causa, gestión de negocios, hechos ilícitos y responsabilidad objetiva. Cada uno de estos conceptos ya iremos avanzando de acuerdo a su materia correspondiente, que en este caso nada más es un contexto en general de cómo el derecho civil abarca una gran esfera jurídica de todos nosotros como ciudadanos. Y como punto 3 tenemos los sistemas de liquidación patrimonial en la herencia, el concurso y la ausencia. Bueno, pues el derecho de las sucesiones, el concurso de acreedores y la declaración de ausencia también van a ser procesos que estaremos viendo un poco más adelante, ya que tengamos completo nuestro material sobre Derecho Civil 1. Como siguiente punto, vamos a recordar estas cuestiones sobre la persona física y la persona moral. Ya habíamos explicado previamente que el hombre constituye una persona física también llamada persona jurídica individual, es decir, todos nosotros como ciudadanos. Aquí hay una parte que quiero dejar también muy en claro, que la ley civil, al inicio de nuestros capítulos, en los primeros artículos, habla que hará referencia en términos a personas sin oponer alguna distinción, ejemplo, con los géneros o sin realizar siquiera una especificación, porque es en términos generales como entran todas las personas en esta parte de la materia civil. Es decir, con este artículo nos evita todos esos conflictos de andar exigiendo o intentando un lenguaje inclusivo cuando no es necesario. La misma ley, por el simple hecho de ser un ser humano, está al tanto de contener todos los derechos y garantizarlos dentro de su esfera jurídica. Y eso es una parte que nos recuerda nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas. Los entes creados por el derecho son las personas morales o ideales, llamadas también personas jurídicas colectivas. Bueno, este conjunto de personas, no crean que nada más se trata de ejemplo, nosotros aquí somos 4, nos ponemos de acuerdo y porque tenemos un punto ideal o un objetivo, ya estamos nosotros en el contexto de ser una persona moral. No, para ser una persona moral, nosotros tenemos que tener esta constitución jurídica, es decir, con las formalidades necesarias para que podamos llevar a cabo cualquier tipo de actitud, ya sea en materia comercial, ya sea en materia social, ya sea en cuestiones que realmente se consideren con una objetividad y tengamos la materia suficiente en la ley para poder obrar, es decir, los permisos suficientes, el reconocimiento suficiente. Debemos tener en esta acta constitutiva, por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con los integrantes, qué es lo que vamos a hacer, para qué nos creamos y cuánto tiempo, ¿no? Vamos a existir como persona moral. Aquí vamos a ver estos apartados sobre los atributos de la personalidad. Y la personalidad es propiamente de las personas físicas y de las personas morales. La persona física cuenta con la capacidad. Y en este punto, la capacidad jurídica puede ser de hecho y puede ser de derecho. Es decir, la capacidad también cuenta con estos apartados ya hoy de acuerdo a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la capacidad puede ser de goce y de ejercicio. Por lo tanto, una persona, les voy a poner un ejemplo muy práctico, cómo esta capacidad jurídica se determina dentro de las personas. Supongamos, tenemos a una persona que es mayor de edad, tiene 20 años, pero padece de sus facultades mentales. Por lo tanto, esta persona va a tener su capacidad de goce, es decir, va a tener todos sus derechos garantizados como persona ciudadana del Estado mexicano, va a tener una nacionalidad, va a estar registrado, va a tener familia o en su defecto estará a cargo del Estado, pero no podrá tener su capacidad de ejercicio. Es decir, no va a poder realizar negocios jurídicos, no podrá realizar actos jurídicos, porque no puede estar consciente, no puede tener un razonamiento que sea objetivo, un razonamiento que sea completo para dirimirse dentro de esta sociedad. Por lo tanto, eso lo dejaría en un estado vulnerable para que él solo se hiciera cargo básicamente tanto de su patrimonio como de hacerse respetar con sus otros derechos.
Bueno, la capacidad jurídica ahora completa de goce y de ejercicio la tenemos todas aquellas personas que somos mayores de edad, que no contamos con ningún impedimento sobre nuestra conciencia, facultades mentales o enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, que nos podrían llevar a perder estos grados normales de conciencia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hoy tenemos sobre la capacidad. El estado civil obviamente está previsto por nuestro estado mexicano en nuestras actas, desde que tenemos nosotros actas de nacimiento, todo aquello que tenga que ver con esta institución y cómo nos describan o nos representen a nosotros en esta parte del estado civil. Ejemplo, no nada más es la cuestión de estar casado o soltero, que son los únicos estados civiles que son legalmente reconocidos, no divorciado, no viudo, no juntado, ¿no? Como coloquialmente también realizan este tipo de menciones. En el estado civil únicamente vamos a poder reconocer a aquellas personas que comparten una vida en común, pero no cuentan con un acta de matrimonio, será de acuerdo a un concubinato. Y para un concubinato hay que llevar un juicio aparte para poder comprobarlo. Hablando del patrimonio, la persona física siempre tiene patrimonio. Ya estamos hablando de que el patrimonio está dentro de todos nuestros bienes, es decir, todo lo que tengamos como cosas materiales, pero de nuestra propiedad, forman parte de nuestro patrimonio. En el número 4, obviamente el nombre, todos tenemos derecho a una identificación y por lo tanto que ésta conste también en nuestro Estado mexicano de acuerdo a sus leyes, a sus formalidades para el reconocimiento de nuestra identificación con el nombre. El punto 5, el domicilio. Nuestra ley reconoce varios tipos de domicilio, ya los veremos en la próxima diapositiva, pero esto es necesario también para que nos reconozcan un lugar donde encontrarnos. Efectivamente, donde desarrollamos o donde ejercemos todas estas cuestiones de la capacidad, del estado civil, dónde está nuestro patrimonio, etcétera. Y el derecho a la nacionalidad, que el derecho a la nacionalidad sigue siendo una de las principales de los principales derechos a garantizar, pues ya que no nada más es este intercambio de derechos y obligaciones con nuestro Estado mexicano, sino que también como una protección de manera internacional al momento de formar parte y que nuestros derechos sigan siendo respetados y reconocidos por otro ente, es decir, puede ser por otro Estado o por otras personas, dependiendo de el tiempo y el espacio de las mismas normas. Hablando de la persona moral también tiene capacidad, mismas cuestiones sobre las personas físicas que lo integran y dependiendo de cuál va a ser su objetivo de haberse creado. Segundo punto, la denominación o razón social, es decir, cómo se va a llamar esta persona moral de acuerdo a sus intereses sobre su desempeño. Y su patrimonio, las personas morales también deben tener un patrimonio registrado que meramente corresponda a la persona moral. Un domicilio donde se le pueda notificar y también encontrar, ¿no? En cualquier cuestión legal que se vaya a presentar dentro del mismo. Y la nacionalidad, porque también de acuerdo a la operación que tenga, pues donde desempeñe sus actividades, podrá contar también como algún tipo de domicilio porque desempeñan dentro de esas actividades las obligaciones correspondientes que pasan a ser su responsabilidad. Ahora bien, la persona jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que para consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. Esto también es en cuenta para aquellas personas físicas que, ejemplo, únicamente están dentro de esta persona moral con el patrimonio que le corresponde a esta persona moral y ya no así interponer el patrimonio físico que ellos contienen fuera de esta persona moral. Como siguiente tema, estamos hablando de que el marco jurídico. Bueno, en algunas cápsulas ya habíamos hablado sobre las leyes que hay que tener en cuenta en nuestro estudio para que el derecho civil se complemente.
dentro de la aplicación y reconocimiento de cada una de sus facultades que nos otorga como derecho. Aquí, pues recordamos que nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas, en su título primero, es sobre las personas y es de las personas físicas y empieza a reconocer lo que acabamos de explicar sobre la capacidad jurídica. Y de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Eso nos dice el artículo 20, que también es uno de los dilemas que representa ahora nuestro Estado por las nuevas necesidades que representa la sociedad, ejemplo en esta cuestión del aborto legal y gratuito, pues aquí hay un claro ejemplo de cómo esta cuestión de nuestro Código Civil hace el reconocimiento de las personas desde su concepción. Ahora, vamos a hablar de lo contrario de la capacidad. Lo contrario de la capacidad es la incapacidad jurídica. El artículo 22 nos dice, todo aquel que no se halle sujeto a alguna de las restricciones a que se refiere el artículo anterior, tiene la facultad de disponer libremente de su persona y bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Obviamente las limitaciones que establece la ley no nada más se trata de tener alguna conducta que resulte en algún delito, sino que hay conductas que nos llevan o nos van a llevar a tener responsabilidad civil o responsabilidad administrativa, dependiendo de qué, del acto o el hecho jurídico que haya realizado esta persona física. ¿Quiénes reconocemos con esta cuestión de incapacidad jurídica? A las niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de 18 años, y a las cuestiones de enfermedades mentales. Hay una determinación más que también está inmersa y vamos a encontrar con varios criterios de interpretación y de estudio. Ahora, a partir del 2011, tenemos este concepto sobre derechos humanos y vamos a hablar sobre el estado de interdicción, que posteriormente también se ha decretado en algunas pautas que podría ser violatorio de derechos humanos y por lo tanto no hemos llegado a esta tesitura de decir si efectivamente se va a seguir utilizando el estado de interdicción o únicamente va a ser de acuerdo así en casos que son relativamente estudiados por únicamente amparos en revisión o bien con la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El estado de interdicción pues se trata precisamente de hacer un proceso para que una persona ya no sea capaz jurídicamente. Hay que oponer distintas instrucciones, distintos requisitos para llevar a cabo esta sección que es bastante delicada, porque si ustedes se dan cuenta, es interponerse en los derechos de una persona. Por eso el estado de interdicción está siendo básicamente estudiado para el mejor desempeño de esta figura sin que transgreda ninguno de los derechos fundamentales, derechos humanos o garantías individuales de los que cuenta cada uno de los ciudadanos por el simple hecho de ser persona física. La ley también es específica cuando nos explica de quiénes son las personas morales y quiénes están reconocidas por la ley. Y en este caso, tenemos a la nación, los estados y los municipios reconocidos como personas morales y son de carácter de la administración pública. Segundo, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, es decir, aquellas instituciones también que actúan o van de la mano con esta administración pública. Las sociedades civiles y mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás que se refiere a la fracción 16 del artículo 126 de la Constitución Federal. Las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidos por la ley. Y como fracción séptima, las asambleas de los barrios. Cada que existe una colectividad de personas con un objetivo que sea lícito, con un fin que esté de acuerdo a las normas y formalidades de la ley y que sea para un propósito o beneficio de la sociedad, pues será admitido como una persona moral. Artículo 26.
Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y sus estatutos. Su ley correspondiente, ejemplo, se va a basar de acuerdo a cuál fue su objetivo de creación. Aquí nos habla, por ejemplo, de las sociedades civiles y mercantiles. Les pongo otro ejemplo práctico. Una sociedad mercantil va a estar dirigida por la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente para nuestro Estado mexicano, en la cual va a explicarles y va a oponerles los requisitos para que ellos puedan crear y constituir a esta persona moral y sea válida, sea legal y pueda tener sus actividades, desempeñar sus actividades, siempre y cuando ya cuenten con su reconocimiento como persona moral. Ahora, comentábamos que existen distintos tipos de domicilios que la misma ley nos reconoce y nos recuerda. La ley define que el domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar el que tiene principal asiento de sus negocios y a falta de uno y otro, el lugar en el que se halle. Cuando muchas veces se necesita realizar una notificación y el domicilio pues es meramente cambiante o no se encuentra, pues aquí nos da cuáles son los siguientes pasos. A falta de este lugar, el lugar que tienen el principal asiento de sus negocios, es decir, donde desempeñen sus actividades, y a falta de uno y otro, el lugar donde se encuentra. El domicilio legal de una persona es un lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Por lo tanto, el domicilio legal va a estar reconocido dentro, ejemplo, si desarrolla su trabajo, o bien si ha sido determinado por él mismo de manera voluntaria para que se le realicen todo tipo de notificaciones o se le reconozca precisamente la determinación de esas actividades. El domicilio de las personas morales se determina. ¿Por qué? Porque en este sentido, dentro de un acta constitutiva, puede, en varias circunstancias, su acta constitutiva haya sido realizada en un estado y realice sus actividades en otra, o de acuerdo a los socios o la constitución en la que se haya determinado, depende de cada una de sus actividades, dónde llevar a cabo esta serie de notificaciones cuando el domicilio que han otorgado pues no puede ser el más actual. Por lo tanto, van a determinarlo, inciso A, por la ley que las haya creado, reconocido que las rija directamente. Inciso B, por su escritura constitutiva, sus estatutos o reglas de su fundación. Y, en defecto de lo anterior, por el lugar en que se ejerzan las principales funciones de su instituto o se haya establecido su presentación legal. Es decir, donde también haya quedado algún tipo de registro, que ese domicilio ha sido el más actual o el más utilizado dentro de su materia. Ahora bien, vamos a identificar esta sección sobre el Estado civil y por qué existe nuestro Estado civil en el Estado mexicano. Bueno, ya hablamos sobre esta institución del registro civil y cómo nosotros vamos a encontrar esta posibilidad que por el simple hecho el Estado mexicano merecemos ese derecho, primero desde que nacemos ser registrados, meramente decidir de manera voluntaria qué tipo de actas también son las que vamos a necesitar. Ejemplo, cuando necesitamos el acta de defunción de algún familiar o cuando necesitamos o solicitamos alguna modificación dentro de nuestras actas de nacimiento. Ejemplo, que hay un nombre mal escrito, ejemplo, que le hace falta una letra, ejemplo, que el nombre de los padres puede que no esté correctamente y recuerden que es meramente importante que los nombres sean los correctos, porque si no, legalmente no es la persona y no va a corresponder el vínculo de parentesco que ya habíamos explicado en su cápsula informativa. Ahora bien, sobre la institución, es una institución de carácter y servicio público de interés social que tiene por objeto inscribir, autorizar y dar publicidad a los actos del Estado civil de las personas. A esto es lo que manda el artículo 34. Ahora, tenemos que platicar sobre estas cuestiones que básicamente han evolucionado en nuestro estado de acuerdo a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia también. Ahora,
en jurisprudencia de carácter obligatorio con base en los derechos humanos. Ejemplo, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el derecho humano a la familia, el derecho humano a identificarse, el derecho humano a que tengan un medio ambiente sano de desarrollo, también como persona física. Ejemplo, en estas cuestiones de la diversidad sexual o la diversidad de género, o bien llamada la diversidad sexogenérica, como está definido en nuestro sistema jurídico, pues donde se crea, ejemplo, este vínculo, ahorita que estamos hablando sobre la identificación de las personas físicas, como pleno derecho ciudadano, de ciudadanos mexicanos, encontramos esta posibilidad de que aquellas personas que no se identifiquen dentro de su género puedan realizar estas modificaciones dentro de su acta de nacimiento. Puedan realizar estas modificaciones de cambiar su nombre de acuerdo a esta justificación de la no identificación de su sexo o de su género, porque pues meramente lo que se necesita es que en el documento oficial esta persona física esté reconocida. Ya veremos después, les empezaré a compartir material de esta interpretación que nosotros empezamos a tener y que les había comentado en una de las cápsulas, donde hay distintos medios de protección para este tipo de derechos correspondientes a cada uno de nosotros como mexicanos. Y en especial ahora en el punto donde esta misma actualización sobre los derechos humanos nos está trayendo distintos conflictos, pero solo en la aplicación de la ley porque en algunos sentidos se observa que no es suficiente. Ejemplo, en el caso de nuestro Código Civil, que en el mismo artículo 2 habla, el varón y la mujer son iguales ante la ley, por lo tanto, uno y otro tienen igual capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Cuando en este código o en otras leyes del Estado se use el genérico masculino por efecto gramatical, se entenderá que las normas son aplicables tanto al varón como a la mujer, salvo disposición en contrario. Ahora, estas disposiciones en contrario meramente van a formar parte de aquellos grupos vulnerables reconocidos en la comunidad LGTBIQI+, porque aquí existen distintos rasgos de reconocimiento sobre los derechos humanos sobre estas personas físicas. En este mismo contexto, hablando que todo esto se genera dentro de nuestro registro civil, hablaremos de las cuestiones básicas del matrimonio. Yo sé que han escuchado y tenemos que ver también que es meramente esta rama de nuestro derecho civil sobre la familia tradicional y la familia contemporánea. En este sentido, nuestra familia contemporánea nos otorga a la facultad de que las personas físicas tengan el derecho de precisamente decidir contraer matrimonio o no. ¿Y cuál era el conflicto que nosotros presentábamos o básicamente se presenta, ¿no?, en muchos todavía códigos de nuestra materia, porque se hablaba únicamente del reconocimiento de este vínculo matrimonial sobre los hombres y las mujeres. Por lo tanto, este reconocimiento limitaba a aquellas personas en los matrimonios igualitarios, es decir, hombre-hombre, mujer-mujer, y no olviden que ya en nuestro país también hemos logrado obtener aquellas libertades dentro de los derechos humanos de que pueden decidir de acuerdo a su género, no llamarse o básicamente no ser limitados o definidos precisamente en este sentido. Hasta el momento, ¿alguna duda que se les haya generado? No, maestra, todo entendido. Perfecto, entonces vamos a ir
Cerrando esta parte con lo que... Sí, maestra, hasta aquí todo entendido, perdón. Perfecto, gracias. Entonces, vuelvo a compartirles el estudio de nuestro código. Ay, Si se dan cuenta, donde empieza el capítulo básicamente de el matrimonio, que es el título quinto, el 136 está derogado, hasta el 142 está derogado, porque limitaban estas facultades sobre los derechos humanos. Y en los requisitos para contraer matrimonio ya únicamente, y hasta nos da la explicación, el 11 de julio del 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el resolutivo segundo de la sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declaró por vía de consecuencia la invalidez de porción normativa subrayada en este artículo. Cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que deben los cónyuges se tendrá por no puesta. Aquí viene a este contexto que les comento, aún no ha sido modificado, no ha sido cambiado, pero ya es específico, ¿no? Que ejemplo, el resolutivo ya dijo que esta pequeña oración que habla sobre la perpetuación de la especie, que era uno de los objetivos del matrimonio, es violatorio de nuestros derechos humanos. Para aquellos que en su caso así lo determinen. De igual manera, el 145 es específico diciendo que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionalidad en 145, donde habla, para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido 18 años. De la misma manera, esta limitación sobre hombre y mujer ya ha sido reconocida como una inconstitucionalidad. Y todos aquellos, si se dan cuenta, 146 han sido derogados porque en definitiva sí eran violatorios sobre los derechos humanos de forma completa. Así es que ese es nuestro apartado general, ¿no? Para ir entrando en este contexto necesario del derecho civil, que por supuesto vamos a irlo avanzando acorde las bases necesarias que nos haya dejado hasta ahorita las cuestiones del derecho civil. Yo les recomiendo que también para tener dentro de su acervo jurídico tengan el diccionario jurídico de Rafael de Pina, es muy bueno, nos da buenas definiciones jurídicas que realmente necesitamos ocupar, ¿no? En la sección de nuestra materia. Bien, antes de culminar, porque nos quedan 3 minutos, ¿alguien quiere hacer alguna aportación, alguna duda? Maestra, una pregunta. Sí, dígame. Bueno, mayormente, bueno, yo soy de acá de Tabasco. ¿Voy a trabajar con el Código Penal del Estado de Tabasco o con el de Chiapas? No, en ese caso hay que descargar entonces el Código Civil El Código para Civil, perdón, el perdón, estado de perdón. Tabasco. Así es. Ah, ok, perfecto, Y maestra. sí, claro, está muy padre. Fíjense que las comparaciones que nosotros lleguemos a hacer dentro de los códigos civiles, pues únicamente son marcadas en este sentido de derechos humanos. De ahí nuestro derecho civil es básicamente mexicano, es decir, va de acuerdo a nuestra nación, las cuestiones que se presentan. Sí, de hecho le preguntaba porque mayormente cambian algunas cositas por ahí, pero sigue siendo lo mismo. Bueno, exacto. Exactamente, sí, sí. Si gustas, igual puedes descargarlo y enviármelo para que chequemos que sea pues el más actual, el más vigente y no vaya a haber Ah, ninguna ok, duda por ahí. ok, maestra, perfecto. Sí, ya se lo hago llegar entonces. Excelente. Perdón, maestra, ¿me podría repetir el nombre del diccionario jurídico que necesitamos para la materia? Así tal cual el diccionario jurídico y el autor es Rafael de Pina. Rafael de Pina. Ah, ok, muchas gracias. Y otra pregunta,
En la plataforma de la universidad nos estará mandando las actividades, ¿verdad? Que vamos a estar Sí, subiendo. así es, yo precisamente ahorita cerrando nuestra clase, yo les abro los apartados de actividades ya para un par de días antes revisarlas y oponerles sus calificaciones. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Todo claro hasta aquí. Excelente. Bueno, siendo así, me dio mucho gusto haber impartido esta sesión con ustedes. Nos seguimos viendo la próxima semana y muchísimas gracias por su atención. A usted, Gracias a muchas usted. gracias, maestra. Gracias por todo. Hasta luego, linda tarde. Igualmente. Igualmente, hasta luego.